Bien, comencemos entonces con el tema nuevo de hoy. El tema de hoy en verdad es una aplicación de lo que vimos anteriormente, o sea que no es tampoco tan nuevo, es simplemente un ejemplo de aplicación, es lo que se denomina como tiro oblicuo. El tiro oblicuo, chico, ¿sí? O tiro parabólico que le llaman también, o movimiento de proyectiles, o movimiento en el plano, ¿sí? Las diferentes maneras de llamarlo, corresponden al estudio de una partícula, ¿sí? En este caso, miren, la vamos a remarcar aquí, ¿sí? Para que se enfaticen un poco más los colores, justamente voy a cambiar los mismos, voy a poner el celeste este. Tenemos esta partícula que es lanzada, ¿sí? Con una cierta velocidad inicial respecto de un cierto observador S, y ese vector de velocidad inicial forma un cierto ángulo alfa. Entonces pongamos en lenguaje estricto todo lo que estamos diciendo. En primer lugar, consideremos un observador, ¿sí? Que lo llamamos S, sobre el cual vamos a anclar un sistema de ejes adecuado, como el que estoy remarcando aquí, ¿sí? Este es el eje X y este es el eje Y. Ahora bien, respecto de tal sistema, chicos, se dispara, ¿sí? Una partícula con una cierta velocidad inicial v sub 0, como se indica acá, es una magnitud vectorial, que forma un cierto ángulo alfa con la dirección horizontal. Esa partícula, al ser disparada, va a ejecutar una trayectoria que nosotros nos vamos a encargar de demostrar en la clase de hoy, que es una trayectoria parabólica, ¿sí? Es decir, que está caracterizada por una ecuación de segundo grado. Ahora bien, desde el punto de vista físico, una vez que se lanza esa partícula y se estudia la dinámica de la misma ya una vez en el aire, vamos a ver que el diagrama de cuerpo libre tiene la siguiente forma. La masa m solamente interactúa, ¿sí? Con el planeta Tierra, de manera que sobre ella solamente aparece la fuerza peso, ¿sí? ¿Por qué aparece solamente la fuerza peso? Porque cuando nosotros trabajemos con tiro oblicuo, vamos a suponer que se verifican las siguientes hipótesis. En primer lugar, despreciamos el rozamiento con el aire. Es decir, estamos despreciando las interacciones con el aire. De allí que en el diagrama de cuerpo libre de la masa, la única fuerza que aparece es la fuerza de interacción con la Tierra, es decir, el peso, y no se hace mención, mediante ninguna interacción, a las posibles fuerzas de rozamiento que ejerce el aire sobre esta masa que está en vuelo, ¿sí? En otras palabras, despreciamos el roce con el aire de manera tal que la única fuerza que actúa sobre la masa es el peso P. La segunda hipótesis es que despreciamos la curvatura de la Tierra, ¿sí? Despreciamos la curvatura de la Tierra. Y la tercera hipótesis es que despreciamos la rotación de la Tierra. Entonces, con estas hipótesis simplificatorias, ¿sí? Podemos adoptar un modelo mucho más sencillo de estudio y que sin embargo se aproxima bastante a lo que podríamos observar experimentalmente, ¿sí? Entonces, empecemos a calcular los diferentes parámetros que caracterizan este tipo de movimiento. Esos parámetros son, por ejemplo, el tiempo que tarda en alcanzar la altura máxima, que se llama tiempo de subida, ¿sí? Otro parámetro es el denominado tiempo de vuelo, que es el tiempo que se demora en volver a tocar tierra. La altura máxima es otro parámetro, ¿sí? La altura máxima es justamente la máxima altura que toma respecto a la superficie de la Tierra esta partícula lanzada con este vector de velocidad inicial. Y desde luego también algo que tiene mucho interés en las aplicaciones militares es el alcance R, ¿sí? De la partícula, es decir, qué tan lejos llega horizontalmente esa partícula respecto del punto del cual despega, ¿sí? Nosotros también, para no complicar demasiado la matemática de nuestro problema, vamos a anclar el sistema de referencia, más precisamente el origen del sistema de coordenados perteneciente a este sistema de referencia, en el punto desde el cual es lanzada, ¿sí? La partícula. Entonces, chicos, al anclarlo ahí, lo que nos ahorramos son las variables, o mejor dicho, constantes, y sub 0 y x sub 0, que denotan la coordenada inicial en y y en x para esa partícula al momento del lanzamiento. En este caso, como el origen de coordenada de nuestro sistema coincide con la posición desde la cual es lanzada la partícula, entonces x0 e y0 son ambas
iguales a 0 y nos las ahorraremos en nuestras ecuaciones de cinemática. Desde luego, si ustedes quieren complicar la vida y decir, bueno, no, mira Gaby, yo quiero venir y fijarlo acá en mi sistema de referencia. Bueno, entonces obviamente la posición inicial de esa partícula respecto de tal sistema de referencia tendrá su coordenada x0 y su coordenada y sub 0, que son distintas de 0, ¿sí? Se obtienen mediante proyección, como yo les muestro ahí, x0 e y sub 0. ¿Sí? Pero insisto, yo me voy a abstraer de esa complicación y directamente voy a fijar el origen de nuestro sistema de referencia en la posición inicial que tenía la partícula, es decir, en el punto de lanzamiento. De manera tal que la coordenada inicial en x y en y son 0. Ahora bien, veamos las referencias, es decir, qué representa cada uno de los parámetros que están aquí anotados. Ya lo habíamos adelantado un poco. Y máximo, como el mismo nombre lo indica, es la altura máxima expresada en metro, ¿sí? Y R, chicos, es lo que se llama el alcance máximo del proyectil, ¿sí? O sea, la máxima distancia recorrida horizontalmente por el proyectil hasta tocar tierra. Muchas veces van a ver que el R también lo llaman X máximo, ¿sí? Bien, ya tenemos aproximadamente una descripción de nuestra situación. ¿Tienen alguna duda hasta acá, chicos? ¿Algo que quieran que repita? Bueno, insisto por último que el origen de coordenada está anclado en el mismo punto desde el cual es disparada la partícula, de manera tal que la coordenada inicial en x y en y son ambas 0. Bien, empecemos a estudiar físicamente nuestro problema. Una aclaración importante. Este diagrama de cuerpo libre que aparece acá es solo el diagrama de cuerpo libre correspondiente a cuando la partícula ya está en el aire, es decir, cuando está liberada y está sometida pura y exclusivamente a la interacción con la Tierra, ya que despreciamos el rozamiento con el aire. Siempre me suelen preguntar, che, pero entonces, ¿cómo adquiere esta velocidad inicial? Y bueno, sí, seguramente durante un intervalo de tiempo muy corto, por ejemplo, si esto es un disparo que se está haciendo, y bueno, hay una interacción entre la bala con el resto del sistema que se encarga de dispararla, que le imprime una fuerza de muy corta duración, se llaman fuerzas impulsivas, que le permite adquirir esta velocidad inicial en un intervalo de tiempo súper corto, ¿sí? Pero después de eso, ya la partícula se libera y queda a merced únicamente de la fuerza gravitacional, es decir, del peso. ¿Vamos? Es una aclaración que siempre quiero hacerla porque siempre me la preguntan. Bien, la solución. Veamos desde el punto de vista dinámico qué es lo que está ocurriendo. En la dirección X, si recuerdan nuestro diagrama de cuerpo libre, lo dibujamos acá rápidamente, tenemos la masa M y el peso P hacia abajo, ¿sí? Tenemos el sistema de referencia con el eje Y positivo hacia arriba y el eje X positivo hacia la derecha. Ese sistema de referencia es este acá, que estaba anclado en el punto de lanzamiento, ¿sí? Es un observador, desde luego, inercial, de manera tal que verifica las leyes del movimiento de Newton. Entonces, para ese diagrama de cuerpo libre vemos que la suma de fuerza en X, ¿cuánto es? 0, porque no hay ninguna fuerza actuando en la dirección X, por lo tanto la componente en X, la fuerza neta, es 0. La segunda ley de Newton me dice que esa fuerza neta en X es igual a la masa por la aceleración en X. La aceleración en X es por lo tanto igual a 0, ¿sí? Lo despejo de acá, paso la masa dividiendo. Y entonces concluimos que en X el movimiento ocurre a velocidad constante. O sea que la partícula, si es vista por un observador, digamos que alguien para un dron acá arriba, ¿sí? Y ese dron enfoca la cámara directamente hacia abajo, va a ver que la partícula se mueve con velocidad constante en X, ¿sí? Ese dron se abstrae del movimiento en Y de la partícula, es decir, del movimiento vertical, y ve que la misma solamente se mueve con velocidad constante en X, ¿sí? ¿Por qué es eso? Y bueno, porque la segunda ley de Newton me dice que no hay aceleración en la coordenada X. ¿Está entendido hasta ahí, chicos? Sí. Bien, veamos ahora qué ocurre con la suma de fuerza en Y. La suma de fuerza en Y será el peso únicamente porque despreciamos cualquier otro tipo de interacción. Entonces, esto será como el peso apunta hacia abajo, es decir, hacia la dirección negativa del eje Y, será menos m por g igual a la masa por la aceleración en Y, esta es la componente en Y de aceleración, y entonces la aceleración en Y será el negativo del campo gravitacional g. ¿Sí? Entonces, en la dirección Y, chicos, el movimiento es con aceleración constante y esa aceleración es igual a menos g, o sea, menos 9,81 metros sobre segundo cuadrado. Desde luego, para esa orientación de ejes, si ustedes hubiesen elegido el eje Y positivo hacia abajo, que tenían la libertad de hacerlo, la aceleración en Y le hubiese quedado directamente igual a más el módulo de g, o sea, 9,81. Es una cuestión simplemente
de cómo elijan los ejes. Yo les diría que no se compliquen demasiado la vida, elijan las convenciones usuales para el sentido de los ejes. Como el campo gravitacional, chicos, es constante, porque suponemos que el disparo ocurre a alturas relativamente bajas, ¿sí? El campo gravitacional disminuye con la distancia del centro de la Tierra, pero vamos a suponer que permanece aproximadamente constante, y por lo tanto, chicos, la aceleración en i es constante, y por lo tanto, en i el movimiento ocurre con aceleración justamente constante. Es decir, si ustedes se paran en esta dirección, mirando como indica la flecha en celeste, abstrayéndose totalmente del movimiento a lo largo del eje X, lo que ustedes van a observar para esa proyectil o partícula que es disparada es que la misma sube como en un tiro vertical y luego baja con una caída libre. Todo eso ocurre, desde luego, con una aceleración i igual a menos g en la medida que se tome la dirección positiva hacia arriba. ¿Sí, chicos? Entonces, en otras palabras, en la dirección vertical tenemos un tiro vertical seguido de una caída libre. ¿Sí? Mientras que en la dirección horizontal, es decir, del eje X, lo que tenemos, denme un segundito, lo que tenemos es un movimiento a velocidad constante. ¿Sí? Aquí están las conclusiones. Conclusión. En X valen las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme. ¿Por qué? Porque en X el movimiento ocurre con una velocidad constante. Mientras que en Y, chicos, ¿sí? En Y valen las ecuaciones del MRV, ¿sí? Del movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Por qué? Porque la aceleración en Y también es constante. Fíjense que yo aquí en ningún momento estoy poniendo la flechita en los vectores, porque no estoy trabajando con el vector propiamente, sino con su componente escalar. Si yo quisiera escribir el vector aceleración propiamente dicho, entonces en notación de álgebra sería 0, a sub i, o lo que es lo mismo, a sub i versor j, o lo que es lo mismo, menos g versor j. Y ahí sí debe ir la flechita acá porque estamos indicando su dirección y sentido mediante el versor. Pero acá solamente trabajo con las componentes escalares, por eso no le puse la flechita, ¿sí? Respondo esas preguntas porque es algo que me suelen consultar en las clases presenciales. ¿Tienen alguna duda hasta acá, chicos? ¿Entienden entonces qué es lo que ocurre con el tiro oblicuo? Con las direcciones X e Y. Gaby, disculpa, ¿qué podés volver a explicar las conclusiones? ¿Las ecuaciones me pedís? Las conclusiones. Ah, sí, las conclusiones sí, no hay ningún problema. Fíjate, nosotros teníamos de nuestras ecuaciones que la aceleración en X era igual a 0, ¿sí? Porque no había fuerza neta en X. Por lo tanto, nuestro proyectil en la dirección X se movía a velocidad constante. Yo les había dicho, si ponemos un dron acá arriba, que mire solamente desde arriba a esta partícula proyectil, lo que va a observar el dron es una trayectoria así rectilínea a velocidad constante con la que estoy trabajando acá. En otras palabras, en lo que corresponde a la dirección X, además lo enfatizamos así, esta es la dirección X, ¿sí? La partícula ejecuta un movimiento a velocidad constante, porque Bx es constante. Esta es la visual de un dron que está arriba del proyectil viéndolo, ¿sí? Cómo se mueve horizontalmente, sin observar lo que ocurre con la subida o bajada en la dirección Y. Como la velocidad es constante, entonces tal velocidad en el eje X me va a permitir, al ser constante, caracterizar el movimiento en la dirección X como si fuese un movimiento rectilíneo uniforme, es decir, x de t igual a x0 más bx por delta de t. ¿Sí? Se mueve como un movimiento rectilíneo uniforme. Por más que en realidad el movimiento no es rectilíneo uniforme, es lo que le da la impresión al dron que está viendo el movimiento desde arriba sin percibir el cambio de altura de la partícula, ¿sí? Que es disparada. Él solamente ve este movimiento horizontal así y se abstrae por completo de la subida y bajada en la dirección Y. El eje Y, por si alguien se pregunta, estaría aquí, perpendicular a la pantalla. ¿Sí? Entonces el dron simplemente lo ve viajar hacia la derecha, pongamos, ¿sí? Con velocidad constante. Entonces, desde el punto de vista del dron, esa partícula en X se mueve con movimiento rectilíneo uniforme. ¿Estamos hasta ahí con esa? ¿Se entiende o no? Antes de pasar a la otra. Bien, pasemos a la última entonces. En Y, en cambio, nosotros sabíamos que la aceleración, ¿sí? De acuerdo a la segunda ley de Newton, era constante e igual a menos g. Entonces, si nosotros vemos el movimiento, dibujemos acá rápidamente, ¿sí? Teníamos el eje X, el eje Y,
la partícula era disparada desde el origen de coordenada y ejecutaba este tiro así. Si yo veo este movimiento desde este punto de vista, ¿sí? Desde esta vista lateral, haciendo caso omiso al desplazamiento en la dirección X, lo que yo voy a ver es que esta partícula está subiendo con un tiro vertical y a continuación esa partícula que estaba subiendo alcanza su altura máxima acá y acá y continuará su descenso, ¿sí? Hasta volver a tocar tierra. O sea que el movimiento en el eje Y consiste en un tiro vertical seguido de una caída libre. En ambos casos, obviamente, con aceleración de componente en Y menos G. Por lo tanto, el movimiento en la dirección Y se puede modelar como un movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿sí? Obviamente esta distancia que yo he hecho acá no existe en realidad, simplemente la hice para que no se me superpongan las líneas, ¿sí? Pero ocurre todo sobre una misma línea. En sentido más estricto sería así: sube, ¿sí? Alcanzará la altura máxima en este punto y a continuación, y para que se note le cambie el color, desciende, ¿sí? Por la misma línea recta por la cual subió, ¿sí? Hasta volver a tocar tierra aquí abajo, ¿sí? Esto será la tierra. Por eso es un tiro vertical seguido de una caída libre. Entonces, obviamente eso es desde la perspectiva de este tipo que lo está mirando desde acá, ¿sí? Lateralmente. Y se abstrae del desplazamiento a lo largo de la coordenada X, o dirección X hablando con más propiedad. Entonces, por eso es que en Y podemos aplicar las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Porque en Y, de hecho, el movimiento es como un tiro vertical seguido de una caída libre, aunque en realidad no está ocurriendo eso, ¿sí? Simplemente una forma sencilla de visualizar el movimiento en el plano en términos de dos componentes. Una componente en X que experimenta como un movimiento rectilíneo uniforme, o para la cual valen las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme, y una componente en Y para la cual valen las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Te ha entendido eso? Sí, Gaby, ahora sí, gracias. Perfecto. De nada. Entonces, empecemos con las primeras determinaciones de nuestros parámetros, ¿sí? La primera determinación que vamos a hacer es la del tiempo de subida, que yo lo llamé T sub S. El tiempo de subida es el tiempo en el cual alcanza la altura máxima, ¿sí? Que la voy a indicar acá mediante este segmento que está aquí, ¿sí? Esto que está acá entonces será, chicos, la altura I máxima que va a alcanzar nuestro proyectil, ¿sí? O sea, la cresta del movimiento, ¿sí? Como siempre, seguimos trabajando con el mismo sistema de referencia que anteriormente habíamos indicado, es decir, tiene, por cuestiones simplificatorias, su origen de coordenada coincidente con la posición de la cual es disparada la partícula, ¿sí? El eje X horizontal y el eje Y vertical y positivo hacia arriba, como se indica acá, ¿sí? Esto es el eje X, esto acá es el eje Y. ¿Sí, chicos? Como veníamos trabajando, el vector de velocidad inicial, ¿sí? Formará un cierto ángulo alfa, ¿sí? Con la dirección horizontal. Ese se llama ángulo de inclinación o ángulo de disparo, ¿sí? Bien. Este es el vector de velocidad inicial con el cual se dispara la partícula. Su módulo, dirección y sentido están ahí indicados. Entonces, trabajemos y veamos cómo podemos determinar el tiempo de subida, ¿sí? Para eso, primero, pensemos en algo que es súper básico. El vector, velocidad inicial aquí indicado, ¿sí? Como todo vector, saben que se puede descomponer en una componente en X y en una componente en Y. Por trigonometría, fíjense que acá se forma un triángulo rectángulo, ¿sí? Este triángulo rectángulo que estoy rayando ahí. Van a tener que la componente en X, desde luego, es el módulo del vector, o sea, B sub 0, que es su longitud, por el coseno del ángulo alfa. Y la componente en Y es el módulo del vector por el seno del ángulo alfa. ¿Sí? Bien, aquí está indicado lo que le acabo de escribir. La aceleración en la dirección Y es menos g. ¿Sí? En forma vectorial, la aceleración es entonces menos g versus j, por si alguien se pregunta cómo sería. ¿Sí? Yo ahora estoy trabajando solo con la componente escalar. Bueno, nosotros... Gaby, sí, pregunte. una pregunta, ¿estaría mal si cuando escribo la velocidad inicial en X y en Y no le pongo el módulo? Mira, si la escribís así, no está mal, porque esa también es la notación de módulo. El módulo se puede escribir así o se puede escribir así.
Sin embargo, yo les recomendaría que escriban así, porque al escribirlo de esta manera, enfatizan y saben ustedes que están hablando del módulo de la norma. Porque si no, yo ya me cansé de ver, me lo hacen siempre, yo por más que lo explico, siempre lo hacen, lamentablemente, escriben esto así. Esto es una burrada, ¿sí? Esto está pésimo. Estás igualando una magnitud vectorial con una magnitud escalar, nada que ver. ¿Sí? Entonces tengan mucho cuidado a la hora de escribir y de emplear las notaciones. Por eso es que yo le pasé el video donde le explicaba o repasamos la parte de los conceptos de vectores, ¿sí? Insisto, si vos querés escribirlo así, no hay ningún problema, porque esto que está entre paréntesis es también la notación alternativa para norma o módulo de un vector. Pero muchas veces ustedes los confunden y vienen y le hacen así, le agregan la flechita ahí de prepo, y ya eso está mal. Entonces eso vos lo llegás a hacer en un examen y te lo anulan totalmente al desarrollo, ¿sí? Porque es un error conceptual gráfico. ¿Estamos? Sí, gracias. Bien, de nada. Ahora bien, va para todos, chicos, ¿no? Muchísimo cuidado, por favor, con las notaciones. Es fundamental que sepan utilizar las notaciones vectores porque acá no se la van a dejar pasar, ¿eh? Ustedes, créanme, yo no estoy exagerando. Esa flechita, ustedes le agregan esa flechita ahí y eso le marca la diferencia entre que el enunciado capa o la resolución tenga un 10 o le pongan 0 directamente. Bueno, en la dirección Y habíamos visto que valían las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿sí? Valían dichas ecuaciones. Entonces vamos a tener que, en particular, la velocidad en I como una función del tiempo será la velocidad inicial en I más la aceleración en I por el tiempo t. ¿Sí? Nosotros estamos considerando que el tiempo inicial es 0, ¿sí? El t sub 0 igual a 0. Si no quieren considerarlo 0, bueno, no lo consideran y me ponen t acá, ponen delta de t. Es lo mismo, pero no tiene sentido complicarse la vida. Sustituyendo la expresión correspondiente para la velocidad inicial en I, vamos a tener que queda módulo de V0 por seno de alfa menos g por t. La aceleración I, recuerden que es menos g. Por eso yo aquí también lo que hice fue sustituir la aceleración en I por menos g. Entonces ya tengo, vamos a borrar acá un poquito para que no quede tan entorpecido el dibujo. Ya tengo acá entonces una expresión que me da la velocidad en I de la partícula como una función del tiempo, ¿sí? La velocidad en I de la partícula como una función del tiempo. Ahora bien, recuerden que nuestro problema, sin embargo, la partícula que se mueve tiene dos componentes de velocidades. Una velocidad en I, que está asociada justamente a ese movimiento que cuando lo veíamos desde el punto de vista lateral, estaba constituido por un tiro vertical seguido de una caída libre, y de una velocidad en X, ¿sí? Una velocidad en Y, una velocidad en X, y esta velocidad en X estaba asociada al movimiento rectilíneo uniforme que presentaba el proyectil respecto de un dron que lo miraba desde arriba, ¿sí? Y desde luego con ese dron estando en reposo respecto del sistema de referencia original. Bueno, el chiste acá para resolver problemas de tiro oblicuo, chico, en general, antes de ir con la resolución, es entender que el movimiento en la dirección X es independiente del movimiento en la dirección Y. De hecho, eso es lo que se llama teorema o teoría de la independencia de los movimientos. Me garantiza que el movimiento en la dirección en X es totalmente independiente del movimiento en la dirección en Y. Por lo tanto, al tiro oblicuo siempre lo puedo descomponer como dos movimientos independientes uno de otro. Uno desde luego en la dirección X en este caso y otro en la dirección Y. Puedo estudiar por separados dichos movimientos, ¿sí? Y luego al final, ¿sí? Al final, utilizando las técnicas de vectores, calcular la rapidez final de la partícula o la rapidez en cualquier otro punto, ¿sí? Pero ese es básicamente el chiste del tiro oblicuo. Es descomponer al tiro oblicuo en dos movimientos. Uno a lo largo del eje X, para el cual valen las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme, y otro a lo largo del eje Y, para el cual valen las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Desde luego, el movimiento real es la superposición de esos dos movimientos, que insisto una vez más, son movimientos independientes entre sí. Al movimiento a lo largo del eje X no le importa para nada lo que ocurra con el movimiento a lo largo del eje Y y recíprocamente, ¿sí? Entonces, el chiste acá es estudiar independientemente y de forma separada cada uno de los movimientos, uno a lo largo del eje X y otro a lo largo del eje Y, para finalmente concluir acerca del movimiento general y real, ¿sí? Utilizando técnicas vectoriales que vamos a ver enseguida. Entonces,
vamos a determinar, volvamos a nuestro problema, el tiempo de subida, es decir, el tiempo en el cual alcanza la altura máxima. Como ya dijimos, en I valen las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente variado y teníamos esta ecuación para la velocidad en I como una función del tiempo. Entonces ustedes fíjense, estudiamos el movimiento en I por separado del movimiento en X. Yo sé, chicos, que cuando la partícula alcanza su altura máxima, ¿sí?, que viene acá, ¿cuánto vale la velocidad en este punto? ¿Alguien tiene una idea? ¿La velocidad en I en ese punto? 0. 0. ¿Por qué vale 0? Porque llega a su máxima altura. Claro, porque llega a la máxima altura, ¿sí? Si, a ver, ustedes pueden pensarlo por el absurdo, digamos, o supongamos que usted viene y dice, no, mira, Gaby, yo creo que cuando alcanza la altura máxima, la velocidad en I es distinta de 0. Ajá, pero si fuese distinta de 0, digamos, no sé, de 1 metro por segundo, eso quiere decir que cuando llega a este punto, todavía la velocidad va hacia arriba y por lo tanto el cuerpo sigue subiendo. Y si el cuerpo sigue subiendo, es absurdo decir que esa es la altura máxima. ¿Sí? Entonces, en nuestro caso, tenemos que desde el origen de coordenada, ¿sí?, nuestra partícula comienza a elevarse en la dirección Y hasta que en un tiempo t sub s alcanza la altura máxima, ¿sí?, conforme iba subiendo. Cuando alcanzó esa altura máxima, que viene dada o denotada por esta línea de cota, entonces la velocidad de la partícula en I y solamente en I, en ese instante de tiempo, que es el tiempo de subida, es igual a 0. ¿Sí? O sea, a resumidas cuentas, venimos acá al dibujito. Nuestra partícula va subiendo hasta que alcanza la altura máxima. Cuando alcanza esa altura máxima, la alcanza en un instante de tiempo que yo llamo t sub s, que es el tiempo de subida, es decir, el tiempo en el que sube y alcanza su máxima altura. En ese instante, chicos, la componente ni de velocidad, es decir, la componente ni de velocidad en el tiempo t sub 0 es igual a 0. Porque si no fuese igual a 0 y fuese mayor que 0, por ejemplo, significaría que la partícula todavía tiene una componente de velocidad en I en ese instante y entonces seguiría subiendo. Y por lo tanto esa no podría ser la altura máxima. Por lo tanto, sabemos que la componente ni de la velocidad en el instante de tiempo t de subida debe ser igual a 0. Entre paréntesis, yo les pregunto, ¿y cuánto vale la componente en X de la velocidad en el tiempo de subida? O sea, cuando alcanza la altura máxima. ¿Cuánto creen que vale? ¿Tienen alguna idea? Fíjense. Hace un movimiento rectilíneo uniforme. Uniforme. Entonces, valen las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme. Habíamos dicho que la aceleración en la dirección X era igual a 0. Por lo tanto, la velocidad en X es constante. Entonces, chicos, la velocidad en X de la partícula en cualquier instante de tiempo, e incluido desde luego el tiempo de subida, es simplemente la velocidad v inicial en X, ¿sí?, que teníamos cuando había sido disparada la partícula en este punto. ¿Sí? Porque recuerden que en X la velocidad permanece constante en el tiempo. Entonces, en cualquier punto que yo considere, siempre la componente en X de velocidad tiene el mismo valor, y ese valor es este que está recuadrado aquí. Recuerden que esta es constante en el tiempo, porque la aceleración en X era 0. ¿Sí? Simplemente a modo de comentario. Bien, ¿todo entienden eso, chicos? Sí. Bien. Si son conceptos clave que pueden preguntarles a ustedes, ¿sí? Por eso yo los aclaro. Entonces, la velocidad en X tiene el mismo valor en todo instante de tiempo. En X, la velocidad en Y no tiene siempre el mismo valor, se va modificando. Y si la velocidad en X es constante, pero la velocidad en Y se va modificando, entonces, ¿qué podemos decir acerca de la velocidad total como un vector ya? ¿Es constante? No, porque si bien la componente en X permanece constante, su componente en Y no permanece constante. Entonces, el vector de velocidad como vector que se obtiene como la suma del vector de velocidad en X con el vector de velocidad en Y es distinto de constante. Porque si bien este es constante, este no lo es. Entonces ya con que una componente esté variando, listo. ¿Estamos? De hecho, es gráficamente muy fácil de ver eso. Si yo vuelvo a dibujar mi tiro oblicuo y vemos la trayectoria acá, el vector de velocidad es tangencial a la trayectoria en cada punto, eso yo se los enseñé. Bueno, fíjense qué pasa con la dirección y sentido del vector velocidad. ¿Va cambiando en cada punto? Sí.
Entonces, al ser una magnitud vectorial, basta con que solo su dirección, módulo o sentido cambien para que ya el vector no sea constante. Acá es claro que por lo menos la dirección, y desde luego también el módulo, está modificándose y por lo tanto el vector velocidad es distinto de constante. Fíjense algo más también. En el punto de máxima altura, o sea en la cresta de la trayectoria, ¿cómo es el vector de velocidad? Es paralelo al eje X. ¿Lo ven todo? La tangente de una parábola en su vértice es tangente al eje X. ¿Sí? Y si es tangente al eje X, entonces ¿cuánto vale la componente en Y de velocidad en ese instante, chicos? 0. ¿Sí? Porque si no fuese 0, entonces tendría una componente en Y, por lo tanto este vector no podría ser tangente a la trayectoria, lo cual es absurdo. Entonces, fíjense que gráficamente y sin hacer ningún tipo de cálculo, también concluyen que el vector de velocidad en el instante t sub s, que es el instante en el cual alcanza la altura máxima, es también igual a 0. ¿Sí? Es otra forma de obtener los mismos resultados. Como se darán cuenta, todo cierra a la perfección acá. No hay ambigüedades. ¿Sí? Todo es consistente entre sí. Los métodos gráficos, lo analítico, todo cierra perfecto. Entonces, si en algún momento algo no le cierra, empiecen a buscar el error, chicos. ¿Estamos? Bien, recuperemos entonces nuestra intención de determinar el tiempo de subida. Ya para finalizar, sabemos entonces que la velocidad de i, ¿sí? Y solo la velocidad de i, la de x ya sabemos que no se modifica, es igual a 0 en el instante t sub s donde alcanza la altura máxima. Esto es módulo de b0 por seno de alfa menos g por t sub s. O sea, lo único que estoy haciendo es evaluar esta función de velocidad de i como una función del tiempo en el instante t sub s donde yo sé que esa función toma el valor 0. Cuando digo la función, hablo de la función velocidad de i. ¿Sí? Como estoy evaluando en t sub s, entonces donde aparece t, escribo t sub s. ¿Sí? Cálculo 1. De aquí despejan el tiempo de subida y le quedará que el tiempo de subida es módulo de b0 por seno de alfa sobre g. ¿Sí? Este es tiempo en el cual alcanza la altura máxima. Fíjense que el tiempo de subida, chicos, es proporcional a la rapidez inicial con la que se dispara la partícula y es proporcional al seno del ángulo alfa e inversamente proporcional al campo gravitacional. ¿Qué significa esto? Que para un ángulo de disparo dado y para un campo gravitacional dado, cuando digo dado significa fijo, ¿sí? Mientras mayor sea la rapidez inicial con la que yo dispare, mayor va a ser el tiempo que se va a tardar en alcanzar la altura máxima. ¿Sí? Algo que parece lógico, ¿no? Con los experimentos de la vida cotidiana. También le dice que para una rapidez inicial fija y un campo gravitacional fijo, mientras mayor sea el ángulo de elevación alfa, o sea, mientras mayor sea la inclinación con la que se lo dispara, también mayor va a ser el tiempo que va a tardar en alcanzar la altura máxima. Y por último, fíjense que nuestro experimento depende del campo gravitacional G, de manera tal que si yo disparo con el mismo o con la misma rapidez inicial y con el mismo ángulo alfa, pero en dos planetas distintos, o sea, cuando digo distinto quiero decir con distinto campo gravitacional, entonces el tiempo de subida va a ser diferente para cada planeta, aun cuando la rapidez inicial y el ángulo de elevación con el que se dispara sea el mismo en ambos planetas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque depende del campo gravitacional G. Esas son preguntas típicas de final. Las dependencias y las independencias siempre las leen desde las ecuaciones. ¿Está claro esto, chicos? Sí. Bien. Vamos a determinar ahora la altura máxima. La altura máxima es justamente esta línea, vamos a remarcarla acá con color verde, ¿sí? Esta distancia así, aquí marcada, ¿sí? O sea, es el máximo valor que toma la coordenada y en nuestro problemita. Bueno, determinemos la altura máxima. De vuelta, recuerden que en y, o sea, en la dirección y, valen las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Nosotros podemos tratar el movimiento en x y en y de forma independiente uno de otro, entonces nos concentramos en estudiar el movimiento a lo largo del eje y. Valen la ecuación del movimiento rectilíneo uniformemente variado y, ¿se acuerdan que habíamos dicho algo? El origen de coordenada de nuestro sistema iba a coincidir con la posición inicial de la partícula al momento de ser disparada. Eso implica que esta coordenada inicial era igual a 0. Si no lo hubiesen hecho coincidir, ¿sí? Y por ejemplo disparaban desde acá la partícula, pero el sistema de eje lo ponían aquí, entonces hubiesen tenido una cierta coordenada inicial y una cierta coordenada de x inicial distinta de 0 para el tiempo t inicial desde el cual se dispara la partícula, ¿sí? Pero yo por simplificación hice que este origen de coordenada
coincida con la posición de disparo de la partícula para que las coordenadas x inicial e inicial sean ambas 0 al momento del disparo. Entonces la ecuación que me da la posición de la coordenada y de la partícula como una función del tiempo queda y de t igual a i sub 0 que igual a 0, entonces ya no lo pongo. La v inicial en i ya sabemos que es módulo de v0 por seno de alfa por t, o sea, simplemente sustituí ahí, ¿sí? Menos un medio de g por t cuadrado, ¿sí? Porque recuerden que menos g era la aceleración en i por el tiempo al cuadrado. Entonces ya con eso, chicos, tenemos nuestra expresión que la vamos a remarcar a continuación aquí. Nuestra expresión que me da la coordenada i como una función del tiempo para nuestra partícula en el tiro parabólico que le llaman, ¿sí? Pero que es algo que todavía tenemos que probar que es parabólico. Bien, entonces venimos acá, dibujamos de nuevo, teníamos así la trayectoria y acá estaba la altura máxima. La altura máxima, chicos, es esta de así. Y obviamente esa altura máxima, como es alcanzada en el instante de tiempo t sub s, que era el tiempo de subida, ¿se acuerdan? Es decir, el tiempo en el que se alcanza la altura máxima, será entonces el valor de la coordenada i justamente evaluada en el tiempo de subida. ¿Sí? Simplemente la evalúo ahí. Entonces lo que yo hice acá, fíjense, la altura máxima o la coordenada i máxima no es más que la coordenada i evaluada en el tiempo de subida en el cual se alcanza la altura máxima. ¿Sí? En ese tiempo de subida que está aquí marcado es cuando se alcanza esta altura máxima. Por eso es que ella es i de t sub s. Entonces, esto va a ser simplemente evalúo esta función en el instante de tiempo t sub s y quedará módulo de v0 por seno de alfa tal cual, ¿sí? Por el tiempo de subida. El tiempo de subida lo habíamos obtenido acá arriba y era módulo de v0 por seno de alfa sobre g. Entonces lo escribo ahí. Módulo de v0 por seno de alfa sobre g. Esto que está acá es el tiempo de subida. Menos un medio de g por el tiempo de subida al cuadrado. ¿Sí? Entonces ya tengo evaluada la ecuación de la coordenada i en el tiempo de subida y ese valor es entonces la altura máxima. Aplicamos acá entonces la propiedad distributiva, ¿sí? Hacemos módulo de v0 de seno de alfa por módulo de v0 seno de alfa. Eso queda módulo de v0 cuadrado por seno cuadrado de alfa sobre g. Y esto queda menos un medio de g por módulo de v0 al cuadrado, ¿sí? Distribuyo la potencia por seno cuadrado de alfa, este ya no lo pongo más, sobre g cuadrado. Entonces este g se simplifica con esta potencia y me quedará, aquí está indicada, ven la simplificación, y me quedará, a ver si lo anoté acá arriba, sí, aquí está, que la i máxima es el módulo de v0 cuadrado por seno cuadrado de alfa sobre g menos un medio del módulo de v0 cuadrado por seno cuadrado de alfa sobre g. Aquí yo lo asocié para que ustedes se den cuenta de esto. Esto es una manzana y esto es una manzana. ¿Ven? Lo que está encerrado entre el círculo es lo mismo. Entonces esto es una manzana, esto es una manzana. Si a una manzana le como media manzana, ¿cuánto me queda? Media manzana. O sea, medio del paréntesis que está aquí adentro. ¿Sí? Entonces tenemos que esto es igual a un medio de módulo de v0 cuadrado por seno cuadrado de alfa sobre g. O lo que es lo mismo, escribiendo este 2 como factor del campo gravitacional, es módulo de v0 cuadrado por seno cuadrado de alfa sobre 2g. Esta es la expresión entonces para la altura máxima alcanzada por nuestra partícula, siempre que el origen de coordenada coincida con el punto de lanzamiento. ¿Está entendido hasta acá, chicos? ¿Quieren que repita algo? Bueno, fíjense entonces las dependencias acá. La altura máxima es directamente proporcional al cuadrado de la rapidez inicial y al cuadrado del seno del ángulo alfa, e inversamente proporcional al campo gravitacional G. De vuelta, esto me dice que si yo voy a dos planetas distintos y disparo con la misma rapidez y con el mismo ángulo alfa, los alcances no van a ser, perdón, las alturas máximas no van a ser las mismas en ambos planetas, por más de que se disparen con la misma rapidez inicial y con el mismo ángulo de inclinación. ¿Por qué? Porque en general esos dos planetas van a tener diferente campo gravitacional G y por lo tanto diferente altura máxima. También esta expresión le dice que en un mismo planeta, es decir, en el cual el campo gravitacional es el mismo en todas las situaciones que vamos a plantear a continuación, mientras mayor sea la rapidez inicial, mayor es la altura máxima que va a alcanzar la partícula para un cierto ángulo alfa fijo dado.
Y también les dice que para una rapidez inicial fija dada, mientras mayor sea el ángulo alfa con el que se dispara, o sea, mayor sea la inclinación con la que se dispara, mayor es la altura máxima, ¿sí?, que se alcanza. Si yo les tengo que preguntar, para una rapidez de disparo fija y para un campo gravitacional fijo, chicos, ¿cuál es el ángulo que me da la máxima altura alcanzada por el proyectil? Les pregunto. ¿Tienen idea? Si esto es fijo y esto es fijo, ¿cuándo ocurre el máximo valor posible de altura máxima? Gaby, ¿cómo sería cuando es fijo? Que no O sea, varía, que lo estoy considerando varía. siempre el mismo valor. ¿Se entiende? O sea, quiero decir, si yo digo que la rapidez inicial permanece fija, quiere decir que cuando vaya modificando, por ejemplo, los ángulos alfa, no modifico el valor de la rapidez inicial. ¿Se entiende? Cuando ustedes en física le dicen fijo, ¿sí?, significa que todo lo otro cambia menos eso que vos decís que es fijo. O sea que en las diferentes situaciones cambia solo el valor de algo, pero lo otro permanece justamente fijo. Entonces yo te digo, por ejemplo, mantengo fijo la rapidez inicial y fijo el campo gravitacional. Lo que estoy diciendo es que conforme yo ahora empiece a modificar el ángulo alfa, estos valores de B inicial y de campo gravitacional no los voy a tocar, van a ser lo mismo para todos los ángulos alfa. ¿Sí? Eso significa fijo. O por ejemplo, si yo te digo, mira, la rapidez inicial y el ángulo alfa permanecen fijo, eso quiere decir que la rapidez inicial y el ángulo alfa permanecen fijo mientras yo voy modificando el campo gravitacional, llevando la partícula a diferentes planetas. O sea, en diferentes planetas voy a tener diferentes G, pero en todos los planetas voy a disparar con la misma rapidez inicial y con el mismo ángulo alfa. ¿Se entiende? Fijo justamente significa eso, el mismo sentido, literal, que no cambia, que lo hago mantener fijo y modifico cualquier otra cosa que no permanezca fija. ¿Se entiende? Sí. Bien. Entonces, volviendo a eso, si mantengo fija la rapidez inicial y el campo gravitacional, ¿para qué ángulo alfa se da la máxima altura alcanzada por una partícula? Me acuerdo que ¿O no? grado, pero no me acuerdo por qué, digamos. Pero no importa, no se acuerden, piénsenlo matemáticamente, ahí la tienen en la ecuación. ¿En piso de 2? Claro, en pi sobre 2. Porque si esto, chicos, va a permanecer fijo, o sea, esto es una constante que no puedo modificar, para que esto sea máximo, y bueno, tengo que buscar que el seno sea máximo. ¿Cuándo el seno es máximo? Cuando alfa vale pi sobre 2, 90 grados. ¿Sí? ¿Lo entienden eso? Sí. Bien. Tienen, lamentablemente, física, yo los hago, no lo hago esto, digamos, solo para molestarlos, sino porque ustedes en un final les pueden preguntar cosas como esta. ¿Sí? Les pueden preguntar cosas como esta. Entonces, la máxima altura se da para un ángulo alfa igual a 90 grados, pero no se lo estudien de memoria. Aprendan a deducirlo ustedes leyendo las ecuaciones. ¿Sí? Esta ecuación es clara. Si yo mantengo fijo, o sea, constante, la rapidez inicial y el campo gravitacional, el máximo altura o la máxima altura se da cuando el seno al cuadrado toma el valor 1, o sea, cuando alfa es 90 grados. ¿Sí? Bien. Determinemos entonces, chicos, ahora el tiempo de vuelo T sub B. ¿Qué es el tiempo de vuelo? Es justamente todo el tiempo que estuvo en el aire la partícula. Es decir, desde que salió de acá, desde el punto de disparo, y volvió a aterrizar o tocar tierra acá. Este es el tiempo que quiero determinar, el tiempo de vuelo. Seguimos trabajando con nuestros mismos sistemas de referencia, ¿sí? Tenemos el eje X acá, el eje Y ahí. Entonces es evidente, si ustedes trabajan acá, vamos a cambiar el color para que quede un poquito más destacado, que en el instante del tiempo de vuelo, ¿sí? O sea, correspondiente al tiempo de vuelo, ¿cuánto vale la coordenada en X de esta partícula cuando toca tierra de nuevo, o sea, en el instante de tiempo de vuelo? ¿Cuánto vale la coordenada en X, chicos? 0. En X no es 0, tiene otro valor, pero ¿quién sí es 0 o sea, ¿qué otra componente sí es 0? Porque ahí cuando vieron que yo proyecté le salió. ¿Quién sí es 0? Y La coordenada Y, Y. exactamente, la coordenada Y en el tiempo de vuelo es igual a 0 y la coordenada X en el tiempo de vuelo no es 0, sino que es el valor del alcance R. ¿Se acuerdan que hemos llamado alcance a la máxima distancia a la cual se encontraba en la dirección horizontal la partícula respecto del origen? ¿Sí? Ese es el alcance. Entonces, la coordenada Y efectivamente en el instante correspondiente al tiempo de vuelo, es decir, cuando vuelve a tocar tierra de nuevo, es justamente 0. ¿Sí? Mientras que la coordenada X en ese instante correspondiente al tiempo de vuelo no es 0, sino que tiene un cierto valor R, que es lo que se llama el alcance. ¿Todos entienden eso, chicos?
Entonces, a resumidas cuentas, el tiempo de vuelo es el tiempo en el cual estuvo en el aire la partícula, ¿sí? Por lo tanto, el tiempo de vuelo es el instante de tiempo en el cual vuelve a tocar tierra acá, o exactamente un instante antes de que toque tierra de nuevo ahí, ¿sí? De vuelta, sabemos que los movimientos en X y en Y son independientes uno de otro. En el movimiento en Y varían las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente variado y teníamos que la coordenada Y como una función del tiempo es igual a la coordenada Y inicial, que ya dijimos que es 0, ¿sí? Porque coincide el punto de disparo con el origen de coordenada, como lo estoy marcando acá, más la velocidad inicial en Y por el tiempo, menos un medio de G por T cuadrado. Por lo tanto, como ya dijeron ustedes, la coordenada Y evaluada en el instante correspondiente al tiempo de vuelo, es decir, cuando vuelve a tocar tierra la partícula, o prácticamente toca tierra de vuelta a la partícula, es igual a 0. Entonces, esta expresión denota a esta ecuación de acá arriba evaluada justamente en el tiempo de vuelo. Entonces hacemos la sustitución. La velocidad inicial en Y, que es módulo de V0 por seno de alfa, por el tiempo de vuelo, ¿sí? Que lo escribimos acá, o sea, sustituimos el tiempo t por el tiempo de vuelo, menos un medio de g por el tiempo de vuelo al cuadrado, ¿sí? O sea, el tiempo t lo reemplazo por el tiempo de vuelo al cuadrado. Todo ello porque estoy evaluando justamente esa función en el tiempo de vuelo. Bien, entonces tenemos que 0 es igual a todo esto que está acá. Fíjense que es una ecuación de segundo grado, ¿sí? Tendrá dos soluciones. Lo que voy a hacer, chicos, es sacar factor común el tiempo de vuelo. Ven que aparece en este término y en este término. Al sacar factor común me queda módulo de V0 por seno de alfa menos un medio de G por TV, todo eso multiplicado por el tiempo de vuelo. ¿Todos entienden eso? ¿Sí? Saqué factor común únicamente. Aquí es muy fácil resolver esta ecuación. Esta ecuación se verifica, es decir, es igual a 0, si solamente si el tiempo de vuelo es igual a 0, o si bien este corchete que está aquí es igual a 0, que es lo que está anotado acá. Esas son las dos únicas maneras en las cuales esta ecuación se puede verificar. La primera expresión o solución o raíz correspondiente al tiempo de vuelo igual a 0 la descarto porque no es de interés físico para mí. ¿Por qué? Porque el tiempo de vuelo igual a 0, en verdad, desde el punto de vista físico, se interpreta como el instante de tiempo en el cual la partícula estuvo por primera vez en la coordenada Y igual a 0, que fue desde luego el instante de tiempo t igual a 0 cuando la partícula estaba en el punto de disparo que coincidía con el origen de coordenada. A ver, para que quede claro, es evidente acá del dibujito que hay dos instantes diferentes en el cual la partícula tiene coordenada Y igual a 0. Uno es este instante y otro es este instante. La primera raíz o solución correspondiente al tiempo de vuelo igual a 0 es para el instante en el cual la partícula está siendo disparada desde su origen. Pero esa no me interesa, ¿sí? La que a mí me interesa es esta segunda solución en la cual el tiempo de vuelo es distinto de 0 y la partícula toma o toca por segunda vez la coordenada Y igual a 0. ¿Está entendido hasta ahí, chicos, eso? ¿Ven qué importante que es entender físicamente lo que uno hace matemáticamente? Bien, entonces esta... Sí, pregunte. Tengo una pregunta ¿qué me variaría, digamos, si me da de dato que están desde una cierta posición, digamos, el I sub 0 de la ecuación? Bueno, sí, te va a cambiar exactamente. Acá te va a aparecer la famosa constante C, esa que aparece en las ecuaciones cuadráticas, el ax cuadrado más bx más c. Esta C vendría a ser exactamente el I sub 0, como bien decís. ¿Estamos? Simplemente eso. O sea, te complicaría un poco más el problema desde el punto de vista matemático, pero la idea sería exactamente la misma. ¿Sí? ¿Ya vi? Sí. Entonces siempre I sub 0 es 0. No, por eso depende de dónde vos lo fijes el sistema de referencia. Si no coincide con el origen de coordenada, no. Es lo que expliqué recién. ¿Sí? Pero nosotros no nos van a... No, sí, te lo pueden tomar tranquilamente. No te van a pedir una demostración matemática, eso seguro. Pero sí te pueden preguntar, a ver, ¿el x0 y el y0 siempre son 0? No, porque si vos el punto de lanzamiento lo tenés acá. No, claro. ¿Me entendés? Pero vos lo fijas porque te ganas de complicarte la vida al origen ahí. Entonces, como ya dijimos, el x0 acá es distinto de 0 y el y0 es distinto de 0 para la partícula cuando es lanzada el tiempo t sub 0 desde este punto. ¿Sí? ¿Está claro? Que nosotros no... Matemáticamente no te van a tomar eso, pero sí te pueden preguntar si siempre es o no 0. No, ya saben que no, depende de donde lo fije al sistema de referencia. ¿Estamos? Claro. Ok. Bien. Bueno, sigamos con nuestro tratado entonces matemático aquí.
Resolvemos entonces esta ecuación, o sea, redujimos nuestra ecuación de segundo grado a una ecuación lineal de primer grado. Entonces de aquí vamos a despejar el tiempo de vuelo que verifica esta ecuación. Aquí está reescrita la ecuación, despejamos el tiempo de vuelo y me queda 2 veces módulo de B0 por seno de alfa sobre G. Si ustedes comparan, no voy a volver ahora, para no complicar tanto y no demorarnos tanto, esto que está aquí encerrado es el tiempo de subida. Entonces lo que hemos verificado es una propiedad general de este tipo de movimiento, que es que el tiempo de vuelo es 2 veces el tiempo de subida. Eso, chicos, siempre que el movimiento sea simétrico, ¿no? O sea que la parte de subida sea simétrica respecto a la parte bajada. Si esta mitad de acá es simétrica respecto de esta. Si vos venís, por ejemplo, disparás de esta forma, por decirle algo, desde acá de un acantilado y disparás así, entonces ahí se pierde la simetría. Y ya no es verdad que el tiempo de subida, que es el tiempo que le toma alcanzar esa altura máxima, es igual al tiempo de vuelo, que es el tiempo en el cual la partícula sale disparada de acá, se mueve todo esto hasta llegar finalmente a tocar tierra de nuevo acá abajo del acantilado. Ahí ya no se cumple, ¿sí? Esta propiedad, tiempo de vuelo igual a 2 veces tiempo de subida, solamente se verifica cuando los movimientos son simétricos, ¿sí? O sea, cuando la subida es simétrica con respecto a la bajada, o sea, cuando se recorre la parábola de manera simétrica. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, de vuelta, el razonamiento que hacemos es el mismo que antes. El tiempo de vuelo es proporcional a la rapidez inicial, proporcional al seno del ángulo alfa e inversamente proporcional a g. O sea que mientras mayor sea la rapidez inicial, mayor es el tiempo de vuelo. Mientras mayor sea el ángulo alfa de inclinación que se dispara, mayor es el tiempo de vuelo. Y mientras mayor sea el campo gravitacional g, menor es el tiempo de vuelo. ¿Sí? ¿Está entendido, chicos, hasta acá? No. Bien. Nuestra cuarta determinación corresponde en calcular el alcance R, ¿sí?, que experimenta la partícula que ejecuta tal tiro parabólico, ¿sí? Yo le llamo tiro parabólico, pero ya vamos a probar que efectivamente es una parábola. Hasta aquí no lo probamos, yo lo llamo así porque, bueno, así aparecen los libros, qué sé yo. Pero hay que probar que es un tiro parabólico y lo vamos a hacer sobre el final. Entonces, determinemos el alcance R, ¿sí?, alcanzado, valga la redundancia, por esta partícula. Ya dijimos, chicos, que el alcance R venía a ser la máxima distancia recorrida, ¿sí?, horizontalmente por la partícula durante tal movimiento. Es esa que marqué ahí. Entonces acá de vuelta les pido que hagamos un razonamiento, que en verdad ya lo hicimos hace un rato, pero lo repetimos. En este punto, ¿cuáles son las coordenadas de la partícula? Las coordenadas de la partícula son, para X, el alcance R, ¿sí?, y para Y, el valor es 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo proyecto acá hacia el eje vertical, llego al origen de coordenada, entonces el Y vale 0. Pero ojo que el eje X tiene un valor, la coordenada X, que es igual a R. Todo lo ven eso, ¿no? Ya a esta altura, ¿sí? Entonces, en otras palabras, chicos, y en términos más matemáticos, la partícula en el instante de tiempo t sub b, que se corresponde al tiempo de vuelo, tiene una coordenada X en ese instante, o sea, X de t de b, igual al alcance R. Recordemos de nuevo que los movimientos en X y en Y son independientes entre sí, y en X particularmente varían las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme. Esto es, X de t es igual al X inicial más B0X por t. El X inicial ya vimos que es igual a 0, entonces nuestra ecuación para la coordenada X de la partícula como una función del tiempo es igual al módulo de B0 por coseno de alfa por t. Módulo de B0 por coseno de alfa es la componente en X de la velocidad inicial, ¿sí?, que lo vimos al inicio, cuando descomponíamos el vector de velocidad inicial en su dirección X, ¿sí? Este era el ángulo alfa. Entonces, esta ecuación de acá me da la coordenada de X como una función del tiempo. Entonces, si yo le evalúo en el instante de tiempo t sub b, que es el tiempo de vuelo, el valor de la coordenada X ya vimos que es el valor del alcance R alcanzado justamente por la partícula, ¿sí? En el tiempo de vuelo t sub b, que está aquí marcado, la partícula alcanza la coordenada X igual a R. De allí que X de t de b sea igual a R. O sea, la coordenada X evaluada en el instante de tiempo t sub b es el alcance R. Bueno, hacemos las sustituciones.
X de t es módulo de B0 por coseno de alfa, lo escribimos acá, módulo de B0 por coseno de alfa. Y el tiempo t lo estamos evaluando en el tiempo de vuelo t sub b. Y ese tiempo de vuelo t sub b ya vimos hace un rato que es 2 veces el módulo de B0 por seno de alfa sobre g, lo que calculamos recién. Entonces tenemos que R es igual a módulo de B0 por módulo de B0, que da B0 al cuadrado, el módulo de B0 al cuadrado. Seno de alfa por coseno de alfa, chicos, ¿sí? Quedará junto con este 2 de acá igual a 2 veces seno de alfa por coseno de alfa. Y todo esto dividido en g. ¿Sí? Dividido en g. Hay una identidad trigonométrica, que es la identidad del ángulo doble, que dice que seno de 2 alfa es 2 veces seno de alfa por coseno de alfa. Entonces R es igual a módulo de B0 cuadrado por seno de 2 alfa sobre g. O sea, reemplacé este 2 seno de alfa por coseno de alfa por la identidad trigonométrica del ángulo doble. Y entonces acá tenemos una expresión para el alcance R. ¿Sí? El alcance R es proporcional al cuadrado de la rapidez inicial, proporcional al seno del doble del ángulo de inclinación o de disparo e inversamente proporcional al campo gravitacional G. Este es el alcance. O sea que mientras mayor sea la rapidez inicial, mayor es el alcance. Mientras mayor es el campo gravitacional, menor es el alcance que experimenta la partícula. O sea, menos lejos queda del punto de disparo. ¿Sí? Y mientras mayor sea el seno del ángulo de 2 alfa, mayor es el alcance. Y entonces, en base a esto último, les pregunto, ¿cómo tiene que ser el ángulo alfa para que el alcance sea máximo, chicos? 0. No, si es 0, va a tener 2 por 0, 0. Seno de 0 es 0 y el alcance es 0. O sea que no ¿Pi llega... sobre 4? ¿Cuánto? ¿Pi sobre 4? Pi sobre 4, ¿cuánto es? En grado. ¿90? Digo, no, o sea, pero sería por 2, ¿o no? Sí, pero ¿cuánto es pi sobre 4 en grado? Hablen en grado. ¿Está bien la respuesta? ¿Cuánto es? Pi sobre 4 en grado. 45. 45 grados, exactamente. 45 grados. Como bien dice Rocío, si el ángulo alfa, chicos, es 45 grados, acá en física, en esta parte le conviene trabajar con los ángulos de toda la vida. ¿Sí? Si es 45 grados, al multiplicarlo por 2, se hace 90 grados, seno de 90 se hace 1, es el máximo valor que puede tomar el seno, y por lo tanto, para una rapidez inicial y un campo gravitacional fijos, ¿sí? O sea, dados, así que constantes, que no los puedo modificar, el máximo alcance se da cuando el ángulo de disparo es de 45 grados. De hecho, hagan el experimento, yo siempre lo hago así bien de nerd, pero lo hago. Cuando, por ejemplo, yo a veces estoy acá en esta época del año y salgo a regar las plantas y un árbol que tengo en el fondo, siempre empiezo a jugar con la inclinación de la manguera. Y van a ver que a 45 grados llega lo más lejos posible el chorro. ¿Sí? Ok. ¿Estamos? Bien. El máximo alcance se da entonces cuando alfa es igual a 45 grados. Aquí está anotado. Y una propiedad importante. Ángulos complementarios tienen el mismo alcance. ¿Saben lo que son ángulos complementarios, chicos? Eso lo enseñaban en la primaria. ¿Cuándo dos ángulos son complementarios? Cuando la suma da 90 grados. Da 90 grados. Entonces, ¿qué le estoy diciendo acá? Que, por ejemplo, un ángulo de 30 grados y un ángulo de 60 grados tienen el mismo alcance. O un ángulo, por ejemplo, de 25 grados, ¿sí? Y otro de 65 grados tienen también el mismo alcance. ¿Cómo harían eso para demostrarlo ustedes? ¿Cómo sería? ¿Se animan a probarlo o no? Con esto. Mm, Obviamente estamos hablando en la medida que las rapideces inicial y el campo gravitacional sean el mismo. ¿Sí? ¿Qué es lo que ocurre, chicos? Supongamos, vamos a ver si sale la pruebita. ¿Sí? Supongamos, vamos a escribir acá la ecuación del alcance. ¿Sí? Que yo tengo una partícula, vamos a dibujarlo acá incluso todo. Tenemos una partícula que es disparada con dos ángulos. Una es un ángulo alfa 1 y después otra partícula sale disparada con un ángulo alfa 2 que está aquí. Yo quiero saber cómo tienen que ser alfa 1 y alfa 2 uno respecto de otro, de manera tal que el alcance para alfa 1 sea igual al alcance para alfa 2. ¿Sí? Quiero ver cómo tienen que ser esos ángulos para que los alcances de ambas partículas sean iguales. Obviamente cuando ambas se disparan con la misma rapidez inicial. ¿Sí? Entonces,
El alcance para alfa 1 será la rapidez inicial al cuadrado por seno de 2 alfa sobre g. 2 alfa 1 en realidad sobre g. Y el alcance para la partícula cuando es disparada con un ángulo alfa 2 será módulo de b0 cuadrado, porque lo disparo con la misma rapidez, por seno de 2 alfa 2 sobre g. Entonces, esto así se va con esto así. Y me dice que, mira, si los alcances para el ángulo alfa 1 y los alcances para el ángulo alfa 2 son iguales, eso implica entonces, como era lógico, que seno de 2 alfa 1 sea igual a seno de 2 alfa 2. ¿Sí? Eso implica eso de ahí. Ahora bien, si ustedes trabajan con los círculos trigonométricos, ¿sí? Y esto se lo dejo como tarea para que lo vean, ¿sí? Tienen que encontrar, por ejemplo, si llaman a esto, no sé, ángulo beta 1 y a este un ángulo beta 2, tienen que encontrar en el círculo trigonométrico qué relación cumplen dos ángulos, ¿sí? Beta 1 y beta 2 que tienen el mismo seno, ¿sí? Por ejemplo, ustedes saben que en el círculo trigonométrico el seno, si este es por ejemplo, no sé, beta 1, entonces el seno viene representado por el cateto opuesto, este de acá. Si proyectan entonces horizontalmente, aquí van a tener otra vez el mismo cateto, y entonces esto es el seno de beta 1. Si hacen así, esto es beta 2, y esto entonces de acá es el seno de beta 2, que por cierto es igual al seno de beta 1 por construcción, porque ambos catetos opuestos, ¿sí? Vamos a dibujarlo un poquito mejor. Este de acá y este de acá se supone que tienen la misma longitud porque los proyecté horizontalmente, ¿sí? Entonces ambos son iguales. Entonces, por simple trigonometría, o sea, jugando con el círculo trigonométrico, se van a dar que esto de acá también es beta 1, y por lo tanto la propiedad que cumplen beta 1 más beta 2 es que sumado dan 180 grados. O sea que los beta 1 y beta 2, o sea los ángulos, tales que sus senos son iguales, pero beta 1 y beta 2 son distintos, son aquellos ángulos que son suplementarios, es decir, que sumados dan 180 grados. Ahora bien, beta 1 era 2 veces alfa 1 y beta 2 era 2 veces alfa 2. Esto es igual a 180 grados. Dividen miembro a miembro en 2 y le queda que alfa 1 más alfa 2 es 90 grados. En otras palabras, los ángulos alfa 1 y alfa 2 deben ser complementarios para que los alcances sean iguales. ¿Está claro, chicos? Bien. Ahí está la demostración. Los libros no la hacen, ¿no? Yo jamás la vi esa demostración en ningún lado. Tampoco me puse a buscarla. Si la buscan en internet seguramente la encontrarán. Pero, bueno, ahí se las explico para que la tengan presente. ¿Sí, chicos? Esas ecuaciones de la de demostración, ¿esas las piden al final? La piden en el práctico de física 1 y por lo tanto en un parcial escrito no me extrañaría que la puedan pedir. Porque en los últimos tiempos están pidiendo demostraciones. Antes no lo hacían, pero ahora sí lo están haciendo. ¿Sí? Así que sí, ahora al ser en forma oral no creo, salvo que no sé, lo hagan con lenguaje de señas, con pinturas rupestres, no sé cómo se comunicarán, pero sí, en un final común y corriente puede aparecer tranquilamente, ¿no? Están pidiendo demostraciones en los últimos finales, chicos. A un grupo mío le tocó que le demuestren el teorema trabajo-energía cinética, cosa que jamás habían pedido. Creo que a otros chicos, o no sé a quién le pidieron también algo sobre una deducción de una ecuación de cinemática. Están pidiendo demostraciones. Y esta particularmente está pedida en un trabajo práctico de cinemática. ¿Sí? Me acuerdo clarito y todo porque la resolví 10.000 veces en consulta física. ¿Estamos? Sí. Bien. Para finalizar, chicos, veamos la ecuación de la trayectoria, ¿sí? La ecuación de la trayectoria, o sea, queremos determinar cómo es la función de la coordenada y como función de la coordenada x, ¿sí? O sea, queremos hallar la función y de x. Entonces, para esto es súper sencillo. Nosotros sabemos que la coordenada x en cualquier instante de tiempo t es igual a módulo de b0 por coseno de alfa por t. Esta es la ecuación
vamos de nuevo, si quieren lo hacemos por parte. Yo sé que en todo tiempo t, la coordenada x, como una función del tiempo, es igual a x inicial más la velocidad inicial en x por el tiempo t. Esta x inicial es igual a 0. La b inicial en x es módulo de b0 por coseno de alfa. Todo esto multiplicado por t. Entonces eso es lo que yo escribí acá, ¿sí? La coordenada x en cualquier instante de tiempo es módulo de b0 por coseno de alfa por t. Esto vale en todo tiempo t que dura el movimiento, ¿sí? Todo tiempo t menor o igual que el tiempo de vuelo, desde luego. Entonces de acá, de esta primera ecuación, despejo el tiempo t como una función de la coordenada x de la partícula, ¿sí? Y queda t igual a, bueno, la coordenada x como dijimos, sobre módulo de b0 por coseno de alfa. Por otro lado, yo sé que para todo tiempo t, la coordenada y de la partícula, como una función del tiempo t, es igual a módulo de b0 por seno de alfa por t menos 1 medio de g por t cuadrado. Entonces yo vengo a la expresión de t y la reemplazo aquí, en la expresión de i. Entonces, al hacer la sustitución me va a quedar, bueno, módulo de b0 por seno de alfa, pero en vez de poner t, escribo x sobre módulo de b0 por coseno de alfa. En vez de poner t, pongo de vuelta x sobre módulo de b0 por coseno de alfa, o sea, es la expresión de t que deduje acá arriba, elevada al cuadrado, desde luego. Trabajo algebraicamente, simplifico el módulo de b0, seno de alfa sobre coseno de alfa, ya saben que es la tangente de alfa, que está aquí escrita, ¿sí? Entonces quedará tangente de alfa por x. Este es el término lineal de la ecuación cuadrática. Y esto quedará menos 1 medio de g por x, sobre x al cuadrado, cuando distribuya la potencia, sobre el módulo de b0 al cuadrado coseno cuadrado de alfa. O sea, esto que está acá. Entonces, la tangente de alfa es una constante, porque para un tiro oblicuo el alfa es constante, ¿sí? No se va modificando en el tiempo, disparas con un solo ángulo y chao, ¿sí? Así como también la rapidez con la que dispara es constante, o sea, es una única rapidez inicial, no puede haber 10.000 rapideces iniciales, ¿sí? El campo gravitacional también es único, consideramos invariable, en este caso era una de nuestras hipótesis, y bueno, como dijimos, el ángulo alfa también era invariable una vez que se disparaba. Entonces, todo esto que está aquí marcado es una constante a. Y la tangente de alfa es una constante b. Entonces toda esta ecuación queda de la forma i de x igual a a por x cuadrado más bx. ¿Qué es esto, chicos? Es una parábola, ¿sí? Y por lo tanto la ecuación de la trayectoria es justamente una ecuación de segundo grado, la ecuación cartesiana, y concluimos que la trayectoria está caracterizada por un movimiento parabólico, es decir, describe una parábola. Además, fíjense, por último, que esta constante a es negativa, ¿sí? Porque está el signo menos acá y todo lo demás es positivo. Entonces, como a es menor que 0, la parábola, chicos, abre hacia abajo, es decir, tenemos que la trayectoria es cóncava hacia abajo y describe esa parábola así, tal y como vimos, ¿sí? Al inicio de todo en nuestro sistema, cuando adelantábamos que el movimiento era parabólico. Pero ahora ya lo demostramos con total rigurosidad. ¿Está claro, chicos? ¿Está entendido esto? Sí. Bien. Bueno, listo. Con eso está terminado el movimiento parabólico. ¿Sí, chicos? Bueno, con eso terminamos la clase de hoy. ¿Sí? Mañana vamos a tener clase doble y vamos a ver magnitudes rotacionales y movimiento circunferencial uniforme y uniformemente variado en la clase de la mañana. Y en la clase de la tarde-noche vamos a empezar a ver todo lo que es trabajo y energía. ¿Sí, chicos? Bueno, dejamos de grabar acá. Ya tenemos